acordarse las palabras, Mira. en la fluidez en el habla. Digamos, algunos pacientes le ataca algunas cuestiones neurológicas que no saben si son momentáneas o duraderas. Conozco un periodista al que le ha pasado que después de haberse recuperado de COVID se tiene que anotar todo porque se olvida el nombre, por ejemplo, del gobernador cuando está dando un informe, ¿no? O sea, cosas que realmente, Van bueno, apareciendo las vamos síntomas, claro. descubriendo, ¿no? Sí, Con, sí. a medida que le va tocando también a distintos pacientes. Realmente es así, Ale, lo vamos Eso descubriendo a poco. no sabemos si va a ser permanente, puede guardar relación con esto de la coagulación intravascular. Sí. Son pequeños trombos que se suelen provocar y producir y depositar en el lóbulo frontal del cerebro y que Claro. quitan irrigación sanguínea a ciertas áreas asociadoras Claro, claro. de datos tenemos en el sistema nervioso, por eso se olvida de las palabras. Realmente es una cuestión a pensarla de esa manera, ¿no? Bien. Ale, como siempre, muchísimas gracias. La semana que viene estaremos hablando nuevamente con vos para intentar seguir charlando de esto. Nuevamente charlando y bueno, va a Bueno. ser un gusto, como siempre. Dale. Gracias. Gracias, Ale. Te mando un abrazo. A propósito de lo que estábamos hablando Sí. con Ale también recién, viste la médica esa que se volvió a contagiar supuestamente de COVID, que en el sanatorio donde la han receptado dicen que no es certero si realmente era un recontagio de COVID o no. Sí, pero hay muchos casos, Gaby. Sí. Realmente ha pasado muchos casos que a veces les dura, el positivo les dura, no sé, 8 o 10 semanas, no los 15 días que se habla, y hay veces que tienen el positivo, se recuperan, lo vuelven a tener, hay como toda una situación de que, Sí. de que depende, lo hablamos con él la vez pasada, de la carga viral, ¿no? De que tienen a veces cada cuerpo. Es Sí, distinto, y personas que le ha dado negativo y quizás fueron portadores de COVID sí. y la han pasado medianamente mal y pensaron que era un resfrío fuerte o una alergia por la época que estamos transitando. Así que es todo un tema. Bueno, es todo un tema. Sí. Todo un tema también es meternos en el mundo de la veterinaria. Vamos a establecer contacto con Guillermo Bur, quien ya nos está escuchando allí, desde Villa Pets Veterinaria Tucumán 35. Como siempre, Guille Bur, nuestro veterinario. Guille, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan, chicos? Gaby, Santi, ¿me escuchan bien? Bien, perfecto. Te escuchamos bien, bien. Bueno, Guille, ¿cómo viene la semana? Ahí estamos. No, un poquito, Santi, comentarles qué es, digamos, lo que más se está viendo Sí. en lo que es la atención veterinaria de estos días. Y bueno, atípicamente, como todos sabemos, hemos estado en cuarentena, en confinamiento, hemos estado muy quietos por ahí adentro de casa. Y una consulta muy común, Santi, en estos momentos es que los animales tienen algo de exceso de peso. Claro. Históricamente los animales, o sea, en un promedio, más o menos el 8% de la población mundial, tanto de perros y de gatos, digamos, tiene un 20, un 30% de exceso de peso. O sea, no es que es una obesidad, pero Bien. tienen unos kilitos más encima. Entonces la consulta en realidad es, bueno, ¿cómo hacemos para poner a dieta a nuestros perros? O como, digamos, se acerca el verano y normalmente uno también se pone un poquito, se trata de ponerse en forma, y bueno, los animales también, muchas veces la decisión es del dueño de ponerlo un poco a dieta. Sí. Normalmente siempre hablamos de lo que es la condición corporal, Santi, que es la distribución de los diferentes tejidos en el cuerpo, porque digamos el peso solo no es un parámetro que nosotros tengamos como para decir, bueno, este perro está gordo o no, porque uno puede pesar 70 kilos, Claro. un tejido eminentemente graso, o puede pesar 70 kilos y un tejido más del tipo muscular. Yo eso lo pongo como excusa personal a veces, pero no. En este caso de los perros es verdad. En realidad, Santi, lo que es la condición corporal es tratar de que el animal tenga, visto desde arriba, una figura que tenga algo de cintura, y visto de costado, digamos que se le marque la zona del abdomen, ¿no es cierto? Que el abdomen esté algo retraído.
Bien. Y normalmente también lo que vemos es la cantidad de músculo que tiene en los cuartos posteriores y en las razas molosas, por ejemplo, en los cuartos anteriores, lo que son los músculos pectorales. Bien. Ahora bien, muchas veces nos agarra el ataque y decimos, bueno, a Sultán lo ponemos a dieta. ¿Y qué es lo que hace normalmente la gente? Empieza a hacerlos entrenar a los animales. Sí. Lo que haríamos ahora, Santi, es charlar un poquito de cómo empezar a hacer algo progresivo Bien. para que tampoco sea lesivo para el animal, porque Bien. muchas veces agarran, Sí. lo voy a sacar a Sultán, tiene 8 o 9 años, y lo hacemos caminar toda la costanera, Claro. que son 8 o 9 kilómetros, y el animal no se puede mover después por una semana. Bueno, Guille, mira, a propósito de esto, te quiero interrumpir porque quiero contar una anécdota personal que tiene que ver con esto. Vos lo conociste a mi perro, al Starkey, era un dogo de Burdeo, un animal musculoso, digamos, grandote y demás, tenía 3, 4 años, y yo no lo sacaba nunca, la verdad, porque tampoco hacía deporte yo. Y un día, digo, pues voy a caminar con Starkey por la costanera. Lo hice caminar toda la costanera, Pues. precisamente, y el bicho, porque, viste, se la banca, el perro se la banca, vino. Y al día siguiente yo notaba que estaba así, viste, y a los dos días siguientes, por ahí se quejaba, como con un llorisqueo, ¿viste? Claro, tenía todos los músculos doloridos, pobre perro, le había agarrado todo el ácido láctico, porque le agarra igual que a las personas, digamos, ¿no? Le agarra el ácido láctico en los músculos y estaba todo dolorido y por ahí se quería levantar, tomar agua y yo veía que se quejaba, ¿viste? Claro, no había hecho bolsa, pobre perro. Pobrecito. Bueno, un poco, Santi, eso que a vos te pasó, que vos hiciste, uno por ahí no tiene conciencia. Claro. El animal, digamos, tiene que empezar a entrenar progresivamente, Claro. más o menos en una adaptación de un mes. Claro. Empezar con pocas cuadras y después, de acuerdo a la respuesta del animal, ir incorporando. Máxime si el animal ya tiene más de 6, 7 años. Claro. Entonces, por un lado es el entrenamiento progresivo, de salir a caminar, dar, por ejemplo, 1 o 2 vueltas a la manzana, e ir viendo cómo responde el aparato musculoesquelético de ese animal. Y por el otro lado, ¿cómo hacemos, Santi, para poner a dieta un perro? Porque, digamos, si bien es muy fácil, porque el esfuerzo no lo hace uno toma la determinación y dice, bueno, no le damos de comer. Sí. Y en realidad tampoco es tan así. La culpa muchas veces de que los animales tengan exceso de peso es la administración en la dieta de hidratos de carbono de alta disponibilidad, que son los mismos hidratos de carbono que por ahí ingerimos nosotros. Llámese lo que son las harinas, que vienen, por ejemplo, en pan, los criollos, las galletas, ni hablar de lo que son los dulces, que Sí. muchas veces hay algunos animales que le dan helado, un pedacito de alfajor, y me viene y me pide una tostadita. Por ejemplo, lo que es el arroz también, o las harinas de origen de arroz. Bueno, en fin, muchos mix que vienen con avena. Entonces, la culpa normalmente del exceso de peso son los hidratos de carbono. No así en el inconsciente, en la conciencia popular está como que las grasas son lo que el animal hace que lo engorden. En realidad, las grasas de origen animal, el organismo tiene que renegar un poco más para digerirlas. Entonces tampoco es que las grasas de origen animal engordan, las del asadito y esas cuestiones. Nosotros lo que debemos retasear son un poco las harinas o los hidratos de alta disponibilidad. Yo muchas veces lo que propongo, así como hablamos de empezar a hacer un entrenamiento progresivo, podemos agarrar y bajarle entre un 30 y un 45% la administra, por supuesto sacándole lo que son los criollitos y todas esas cuestiones, bajarle un 35 a un 45% la dieta balanceada. Bien. E incorporar, para que el animal se sienta saciado, un poquito de dieta casera, que siempre hablamos aquí en Mañaneros, de qué es lo que le podemos dar y qué es lo que no le podemos dar. Claro. En términos generales, hablando de un animal de alrededor de 7 años, nosotros si le sacamos un 40% del alimento balanceado e incorporamos un poquito más de fibra de origen vegetal,
ya sea zapallo, calabaza, zapallito, remolacha, zanahoria, la respuesta a ver el brócoli, el coliflor, algunas frutas. Podemos preparar un poquito de arroz integral también, siempre con un poquito de sal y aceite, aceite de oliva, aceite de coco. Por un lado, el tema de lo que son los vegetales, digamos para que también se dé un efecto de llenado del estómago y se le dé saciedad al animal. Y con la otra cosa que se suplementa normalmente para que el animal, sumado a lo que es el entrenamiento y esta restricción de algunos componentes de la dieta, son lo que son las proteínas. Las proteínas de origen animal, como por ejemplo lo que es pollo, pescado, o las carnes de origen bovino también, y también lo que se puede utilizar como fuente de proteína, que lo tenemos muy a la mano, es el huevo. El huevo normalmente se prepara pasado por agua y también se utiliza, hablemos de un animal como de alrededor de 35 kilos, el huevo se lo administra al animal con la yema, que ahí estaba escuchando el doctor Lucchesi, muy atinado, lo que es la vitamina D3, pero también, digamos, viene la molécula de colesterol, que es la que se utiliza, digamos, para la producción de la mayoría de las hormonas del cuerpo. Entonces, la incorporación de, por un lado, proteínas, por el otro lado, lo que son las verduras, y algo de alimento balanceado, más un entrenamiento progresivo y adaptativo que tiene que durar alrededor de un mes, nosotros vamos a empezar a ver que el animal va a tener un metabolismo eminentemente más proteico, más el ejercicio que va a ayudar a que la musculatura comience a tener otra tonicidad. Entonces también con esto, digamos, vamos a disminuir lo que es el tejido graso del animal, va a tener más presencia muscular y vamos a ponerlo primero a dieta, se va a ver más vistoso el animal, por otro lado va a estar mucho más saludable y por supuesto, digamos, va a tener mayor estado físico. Esto va a permitir, Santi, que ahora en el verano, ¿viste esos perros que son medios gordos, que tienen calor, que les cuesta respirar, sí, que roncan mucho? Bueno, si nosotros le hacemos perder esos kilitos que tienen de más, en el verano normalmente van a pasar una mejor temporada. Aparte que hormonalmente y las horas de luz también ayudan a esto, el animal normalmente cuando hace mucho calor tiene tendencia a ingerir menos, al revés de lo que sucede en invierno. Claro, es obvio, en el invierno necesitamos algo más de cobertura grasa, la termorregulación es importante, entonces el animal lo que hace es tratar de, bueno, prepararse para el invierno. Algunas especies, como todos sabemos, invernan, y bueno, tienen tendencia a comer comida un poquito más calórica para, bueno, termorregular de otra manera y que la grasa sirva como protector para la temperatura. Claro. Pero ahora en el verano, la verdad que está bueno. Otra de las cosas que se hace normalmente, Santi, en algunos animales que son un poco rebeldes a la dieta, a bajar de peso, es el ayuno intermitente que se utiliza mucho en las personas que están entrenando, que quieren bajar, por ejemplo, la grasa abdominal, etc. Digamos, se hace un ayuno, por ejemplo, de 16 horas y se le da una sola vez de comer. El único momento donde yo recomiendo dar una sola vez de comer es cuando uno empieza a luchar con la grasa abdominal, esos perros que son eminentemente panzones. Justamente para empezar a combatir la grasa abdominal se utiliza el ayuno intermitente porque el organismo es como que entra en una suerte de cetosis, porque degrada, no activa el eje de lo que es la glucosa e insulina, entonces no hay insulinoresistencia, que se llama, con los sucesivos días de ayuno intermitente. Podemos notar, Santi, cuando hay ayuno intermitente, que los animales, cuando nosotros arrancamos, estén un poquito nerviosos, porque también lo que tenemos que tener en cuenta, que lo que son los azúcares, o sea, o la glucosa, cuando empieza a bajar en el organismo, porque nosotros no se la estamos dando en forma constante, bien, hay algún cierto grado de nerviosismo sobre los animales, porque la glucosa genera saciedad, genera placer, ¿no es cierto? Claro.
claro. Así que bueno, un poquito, Santi, Bien. son estas las indicaciones, hacerlo siempre bien progresivo, porque realmente hemos visto en la consulta diaria que los animales están un poquito, bueno, como nosotros, Claro. en medio de una pandemia, y bueno, mucha por ahí televisión y comida, ¿no es cierto? Así Claro, que claro. los perros hacen más o menos lo mismo que nosotros. Exactamente, son los compañeros que, bueno, Claro. van acompañándonos, no solo nosotros, sino nuestro modo de vida también. Así que Seguro. es real lo que decís. Bueno, Guille, muchísimas gracias por estas recomendaciones y realmente es así, hay que hacerlo de manera progresiva porque los perros no se quejan, pero le Pero pasan las sufren cosas. de la claro. misma manera Claro, que sufrimos exacto. nosotros cuando entrenamos. Exactamente. Bueno, Guille, te mandamos un abrazo grande, gracias. Les mando un abrazo enorme, espero que les haya servido a todos la charla que hemos dado. Seguro, Gracias. acá lo vamos a poner a dieta a todos los perros y Sí. lo vamos a empezar a hacer caminar también. A Troy lo empezás a hacer caminar, ¿eh? También, También, pobrecito, pobrecito. sí. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, Guillermo Burr de Veterinaria Villa Pets. Allí en Tucumán 35, lo pueden ir a consultar, está abierto. La veterinaria es más, Guille no estaba